En TUTV, un espacio de todos para todos, contamos el día de hoy con la presencia de Tamara San Miguel Suárez, integrante del Nodo de Derechos Humanos. Bienvenida, Tamara. Gracias. También contamos con Eduardo Almeida Sánchez, integrante también del Nodo de Derechos Humanos. Eduardo, bienvenido. Gracias. ¿Qué es el Nodo de Derechos Humanos? Es una pregunta que también nosotros nos hacemos. Creo que se ha ido definiendo con el tiempo, pero de entrada la idea surge de que el trabajo de defensa de derechos humanos, como lo veníamos trabajando desde diferentes ámbitos y perspectivas los que integramos el nodo, se hace a través de redes, ¿no? Entonces la idea era crear un grupo que pudiera apoyar a otras organizaciones a conectarse a esas redes que ayudan a defender los derechos humanos en lo jurídico, en lo comunicativo, mediático, en lo organizativo. La idea en términos generales es que podamos hacer ciertas cosas que a lo mejor las organizaciones de derechos humanos más de base o los movimientos o las organizaciones de base no pueden hacer porque están muy inmersas en la lógica local, porque están muy inmersas en el trabajo cotidiano, porque si están enfrentando expropiaciones, despojos, detenciones, toda una serie de cosas, represión, pues no pueden estar de repente atentas o especializándose en ciertas cuestiones, ¿no? Nosotros como hemos tratado de trabajar más en términos de cómo se planteó en su origen el nodo, era trabajar tres cuestiones. Una era el derecho a defender a otros, la libertad de expresión y el derecho a la información, como tres áreas que habíamos visto trabajando con otras organizaciones que eran útiles pues para ellas, ¿no? El derecho a defender lo planteamos como defender a defensores de derechos humanos, no planteando a los defensores de derechos humanos simplemente como el que trabaja en una organización de derechos humanos, sino cualquier persona que está defendiendo sus derechos sobre otra persona o otro grupo de personas. Es decir, no solamente representantes, sino toda la gente que se caracteriza por defender los derechos humanos, sea personales o colectivos. Exacto, es decir, bueno, recientemente los maestros en su momento están defendiendo un derecho, ¿no? El derecho a la educación, bueno, por consecuencia se convierten en defensores de derechos humanos. La cuestión de la libertad de expresión es básicamente defender el derecho a poder protestar, a poder expresar, a poder manifestar ideas, a poder reunirse, asociarse, etc. Y ahí va todo, desde defender el derecho a las organizaciones a protestar hasta el derecho a una prensa libre, pues. Y la cuestión del derecho a la información es el derecho de todos a saber qué se está haciendo, qué está pasando con las cuestiones públicas. El derecho a estar informados de las cuestiones públicas, más allá de los esquemitas muy estrechos de IFAI, Convención de Acceso a la Información, sino el derecho a saber qué hacen, cómo lo hacen y por qué lo hacen las autoridades, el derecho a saber qué se está haciendo con los recursos públicos, qué se va a hacer con, por ejemplo, cuando hay amenazas de expropiación que la gente no sabe, ¿no? Hay rumores de que se van a expropiar un montón de terrenos para hacer quién sabe qué cosa, ¿no? Entonces esas cuestiones dejan a la gente en absoluta indefensión. Prácticamente su organización ha sido una especie como de banco de información, de experiencias que le van a permitir a otros que están viviendo una situación similar a la que vivieron otros grupos en un lugar distinto, conocer la experiencia y no vivir todo lo que vivió esa organización. Exacto, sí, y como dar como asesorías muy puntuales sin ponernos, porque eso es como un principio, sin ponernos entre el exterior y la organización o el movimiento, que es lo que pasa luego mucho con muchas organizaciones, con personas inclusive. Está el movimiento, se pone en el medio y se convierte en una especie de filtro, sino la idea es potenciar y fortalecer a los grupos o movimientos que están padeciendo directamente las violaciones. Pues recientemente ustedes aparecieron en los medios de comunicación, me imagino que estaban cumpliendo con su papel como organización, fueron detenidos por la fuerza pública, apareces tú siendo privado de tu libertad y a ti maniatada por parte de una persona vestida de traje verde de la selección mexicana. ¿Por qué estaban en ese momento ustedes el 10 de junio cerca del magisterio? ¿Por qué estaban ahí?
Bueno, el día 10 de junio nosotros estábamos, como lo habíamos hecho desde casi octubre del año pasado, acompañando al movimiento magisterial poblano, precisamente en el afán de dar seguimiento a los objetivos que mencionaba Eduardo, ¿no? Entonces estábamos acompañando una de las marchas que tenían ese día. Nosotros realmente habíamos llegado ya que nos habían avisado que se estaba empezando a ver un ambiente muy tenso porque había una serie de provocadores en la calle de las 5, la calle del Congreso 5 entre el 16 de septiembre y 3 Sur. Y cuando nosotros íbamos llegando, vimos que ya estaba alguna propaganda por ahí en la calle, se veía el humo desde casi 2 cuadras a lo lejos. Y cuando llegamos había mucho desconcierto de los maestros respecto a lo que estaba ocurriendo, respecto al riesgo que eso implicaba y respecto al temor sobre todo de que pudiera haber alguna provocación grave. Entonces, lo que nosotros habíamos tratado de hacer en ocasiones anteriores, con el caso del desalojo de la sección 51 y también algunas otras amenazas que hubo de desalojo, era estar presente y responder a las preguntas que tenían los profesores y al mismo tiempo pues tomar todo tipo de evidencia en caso de que hubiera algo, ¿no? Entonces mientras estábamos en la calle de las 5 Poniente fuimos viendo cómo avanzó todo un proceso que ya ahora recordamos como el 10 de junio. Pudimos ver cómo llegaron representantes de la Secretaría de Gobernación a la esquina de las 5 Poniente y 3 Sur, supuestamente a dialogar con los profesores. Pudimos ver que les dijeron que iban a llevar sus peticiones al gobierno del estado y cuando se dan la media vuelta, por detrás llega la policía, ¿no? O sea, es decir, ustedes estaban en su calidad de observadores. Sí, Ajá. Estábamos en nuestra calidad de observadores y pudimos constatar cómo se fue desenvolviendo todo un operativo policíaco en contra del movimiento magisterial, ¿no? Bueno, y también fuimos víctimas de esa represión del 10 de junio. Tú apareces en las fotos prácticamente maniatada por una persona. ¿Solamente una persona intervino en tu detención o fueron varias personas las que te rodearon? ¿Cómo estuvo tu detención? Fueron varias personas. Primero cuando estábamos, esto ya había ocurrido en la 9 Poniente y 3 Sur, porque antes había habido un ataque en la 5 Poniente que fue sobre todo policía estatal. Y en la calle de la 9 Poniente estaba avanzando la policía metropolitana hacia los maestros, hacia el parque de Santa Inés, y a los lados de la policía empezaron a salir estos tipos vestidos de civil, que ahora reconocemos que son judiciales, un tipo de rojo que llevaba una máscara, y ese tipo empezó a señalar a algunas personas, ¿no? Nosotros cuando vimos que ya estos tipos salieron, agarraron a un maestro y lo empezaron a jalar y luego la policía empezó a aventar gas lacrimógeno y bombas de estas de gases y balas de goma, corrimos para resguardarnos en un árbol, concretamente Eduardo y yo, y no nos dio tiempo de resguardarnos en el árbol. En ese momento nos señala el de máscara y dice a ellos también. Entonces se vienen sobre nosotros. Eduardo me abraza para que no me lleven y ahí el de blanco con verde y otro que va de beige, primero me jalan a mí y luego llegan más o menos como 6 personas y empiezan a querernos separar a los dos. Entonces nos arrastran casi como 20 metros para separarnos y bueno, aparte ahí nos dan vueltas, yo ahí no sé muchas de las cosas que pasan. Y cuando nos separan, a mí me levantan del piso y me llevan el de blanco con verde, el de beige, y a Eduardo se lo quedan. Yo en ese momento no veo quiénes se lo quedan, después ya eso se ve en las fotografías. De ahí me arrastran hasta la calle de la 16 de septiembre casi, y me llevan con la cabeza hacia abajo, no querían que se me diera la cara. Y en la 16 de septiembre y 9 me hincan en el piso y yo trato de levantar la cabeza para decir mi nombre. Entonces yo grito mi nombre con apellido y reconozco a una persona que en algunos otros momentos la he visto. Le digo, tú me conoces, sabes quién soy, y esa persona me toma fotos. Creo que son algunas de las que después se dieron a conocer. Después de ese momento me vuelven a llevar como otras 3 cuadras hasta enfrente de la catedral.